Un solo año. Eso fue todo lo que necesitó. En 1974, un hombre recién salido de prisión cruzó Estados Unidos dejando un rastro de 20 restos desde Florida hasta Georgia. Lo arrestaban, escapaba. Lo encerraban, forzaba la cerradura. Lo capturaban de nuevo, intentaba huir otra vez. Paul John Knowles era imparable, y el sistema de justicia norteamericano no sabía cómo contenerlo. Con un coeficiente intelectual de 129, un carisma que le valió el apodo de Casanova y una vida entera en hogares de acogida y reformatorios que le habían enseñado a sobrevivir fuera de las reglas, Knowles convirtió 1974 en el año más violento que un solo hombre había producido en la historia criminal moderna de Florida. Su historia no terminó con una sentencia. Terminó con 3 balas en el pecho disparadas por un agente de la ley que decidió que no habría una próxima fuga. Paul John Knowles, conocido como el criminal Casanova, fue un criminal estadounidense condenado por el fallecimiento de 20 personas en 1974, aunque afirmó haber acabado con 35. Sus crímenes abarcaban robo, privación de libertad, agresión y homicidio en múltiples estados. Nacido en Orlando, Florida, criado en hogares de acogida y reformatorios, Knowles pasó la mayor parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisiones. Liberado en 1974, tardó apenas 2 meses en ser arrestado por atacar con objeto punzante a un cantinero. Escapó forzando la cerradura de su celda en una cárcel de Jacksonville, Florida, e inició una carrera criminal que duraría menos de un año pero que dejaría 20 personas fallecidas. El 18 de diciembre de 1974, mientras intentaba escapar durante un traslado, fue abatido por 3 disparos del agente Ronnie Angel de la Oficina de Investigaciones de Georgia. Tenía 28 años. Nunca fue sentenciado por sus crímenes. El 17 de abril de 1946, en Orlando, Florida, nació Paul John Knowles. Orlando, que décadas después se convertiría en la capital mundial de los parques temáticos, era en los años 40 una ciudad del sur profundo de Estados Unidos donde la pobreza y la segregación definían la vida de millones. Knowles nunca conoció la estabilidad de un hogar, fue criado en hogares de acogida y reformatorios, instituciones que en la Florida de mediados del siglo XX eran frecuentemente espacios de abandono disfrazados de caridad. Sin familia permanente, sin lazos afectivos estables y sin las herramientas emocionales que una infancia normal debería proporcionar, Knowles aprendió a sobrevivir como un animal callejero, confiando solo en sí mismo y desconfiando de todos los demás. Con un IQ de 129, Knowles era significativamente más inteligente que la mayoría de las personas que lo rodeaban, pero esa inteligencia nunca fue canalizada hacia nada constructivo. En lugar de una educación que aprovechara su capacidad cognitiva, recibió reformatorios. En lugar de mentores que guiaran su potencial, encontró guardias de prisión. A medida que crecía, su historial criminal se expandía, robos menores que escalaban a delitos más graves, estancias en cárceles que se alargaban y que, lejos de rehabilitarlo, lo endurecían y lo conectaban con otros criminales. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cuando fue liberado de prisión en 1974, era un hombre de 27 años sin nada que perder y con toda la furia del mundo acumulada en su interior. En 1974, Paul John Knowles fue liberado de prisión. En menos de 2 meses, fue arrestado por atacar con objeto punzante a un cantinero. Pero este arresto sería diferente a todos los anteriores. Knowles forzó la cerradura de su celda en la cárcel de Jacksonville, Florida, y escapó. Ese momento marcó el inicio de una oleada criminal que duraría menos de un año pero que dejaría un rastro de destrucción a través de múltiples estados. Libre y sin supervisión, con la habilidad de un escapista y la inteligencia de un depredador nato, Knowles se lanzó a una carrera criminal que incluiría robos, secuestros, agresiones y 20 fallecimientos en cuestión de meses. Lo que distinguía a Knowles de otros criminales era su encanto personal. El apodo, Casanova, no era accidental, poseía una capacidad para seducir y manipular a las personas que resultaba desconcertante viniendo de un hombre criado en instituciones y sin educación formal significativa.
Utilizaba su apariencia atractiva y su carisma natural para ganarse la confianza de sus víctimas, que incluían desde hombres hasta mujeres, desde ancianos hasta jóvenes. Su inteligencia le permitía adaptar su enfoque a cada situación, presentándose como un viajero amable, un hombre de negocios o simplemente alguien que necesitaba ayuda. La confianza que inspiraba era la puerta de entrada a la violencia. Knowles se movía a través de estados como un tornado humano, dejando víctimas en Florida, Georgia y otros estados del sur y este de Estados Unidos. Su movilidad constante hacía que cada departamento de policía enfrentara uno o dos crímenes aislados, sin la perspectiva completa de una oleada criminal que abarcaba múltiples jurisdicciones. En 1974, sin bases de datos nacionales ni sistemas de comunicación instantánea entre departamentos policiales, un criminal que se movía rápidamente entre estados era prácticamente invisible para un sistema de justicia fragmentado en miles de jurisdicciones independientes. En menos de un año, Knowles acumuló 20 víctimas confirmadas. La frecuencia era aterradora, casi 2 fallecimientos por mes durante su periodo de actividad. Sus crímenes no seguían un patrón predecible: robaba, secuestraba, agredía y eliminaba sin una lógica que los investigadores pudieran anticipar. Algunas víctimas eran seleccionadas por oportunidad, otras por proximidad. La única constante era la violencia y la velocidad con la que Knowles pasaba de un crimen al siguiente, como si cada acto alimentara la necesidad del siguiente en una espiral que se aceleraba con cada semana que pasaba libre. La captura de Knowles se convirtió en una prioridad para múltiples agencias policiales cuando las conexiones entre los crímenes en diferentes estados finalmente se establecieron. El FBI y las oficinas de investigación estatales coordinaron esfuerzos para rastrear a un criminal que se movía más rápido de lo que la información fluía entre jurisdicciones. Las descripciones de testigos sobrevivientes y la evidencia forense permitieron gradualmente construir un perfil que coincidía con un único sospechoso, un hombre joven, carismático, con antecedentes criminales extensos y recientemente fugado de una cárcel de Florida. El 21 de noviembre de 1974, Paul John Knowles fue finalmente arrestado. Pero incluso en custodia, Knowles seguía siendo peligroso. Su historial de fugas lo precedía, y las autoridades sabían que contenerlo requería vigilancia constante. El 18 de diciembre de 1974, durante un traslado desde la cárcel de Jacksonville hacia el condado de Henry, Georgia, Knowles intentó escapar una vez más. Fue la última vez. El agente Ronnie Angel de la Oficina de Investigaciones de Georgia le disparó 3 veces en el pecho, acabando instantáneamente con la vida de un hombre que había dedicado su último año a destruir las vidas de otros. Knowles tenía 28 años. Nunca fue sentenciado por un tribunal. Nunca enfrentó un juicio. Las 3 balas del agente Angel fueron su única sentencia. El caso de Paul John Knowles expuso las profundas deficiencias del sistema de justicia penal estadounidense de los años 70. Un hombre con un historial criminal extenso fue liberado de prisión sin supervisión efectiva, cometió un nuevo crimen violento a las pocas semanas, escapó de custodia forzando una cerradura, y durante los meses siguientes acabó con 20 vidas sin que nadie pudiera detenerlo. El caso impulsó reformas en los protocolos de seguridad carcelaria, en los sistemas de seguimiento de criminales liberados y en la comunicación interestatal entre fuerzas policiales. 20 personas que cruzaron el camino de un hombre al que el sistema había creado y al que no supo contener. 20 familias destruidas en un solo año por alguien que el sistema de justicia había tenido en sus manos y había dejado ir. Paul John Knowles nació en una Florida que no le ofreció nada, ni familia, ni hogar, ni oportunidad. Lo que recibió fueron reformatorios, cárceles y prisiones que lo moldearon en exactamente lo que se convirtió. Su historia no justifica sus actos, jamás, pero plantea una pregunta que la sociedad estadounidense sigue sin responder. ¿Cuántos Paul Knowles más están siendo fabricados en este momento por un sistema que castiga pero no rehabilita? Que la memoria de sus 20 víctimas sea el argumento más poderoso a favor de una justicia que no solo encierra sino que también repara.